Mi nombre es Sofía Tapia y del segundo medio B y voy a hacer el experimento de saturación. En el primer experimento de solubilidad veremos la mezcla de insaturada, saturada y sobresaturada. Para esto utilizaremos 3 vasos con agua con la misma cantidad y este será el solvente. Y de soluto vamos a ocupar el azúcar. Para el primero va a ser la insaturada, ocuparemos media cucharada de azúcar. Agitamos. Como se puede ver, se mezcla bien. El agua está a temperatura ambiente normal. Ahí se ve que no quedó nada. Vamos con el agua saturada. Para esta vamos a ocupar dos cucharadas de azúcar. Ahí se puede ver que cuesta más mezclarla ya que hay más azúcar. Y queda ahí con todo el azúcar. Y con el sobresaturada vamos a echarle una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí se ve que quedó harto azúcar al fondo. Y aunque la revuelva, no se mezcla completamente a comparación a la insaturada. Se ve que el azúcar aún está y no se puede revolver, ya que aún queda todo el azúcar. Ahí están los 3 ejemplos. Aquí se ve el azúcar que no se pudo mezclar y aquí se ve que todo el agua está con el azúcar. Ese fue el primer experimento. En el segundo experimento veremos los factores que favorecen la solubilidad de los reactantes. En el primer ejemplo veremos la superficie de contacto. Para esto yo ocuparé sal fina y sal gruesa. También como solvente ocuparé un vaso de agua para cada uno. Y de soluto ocuparé la sal fina y la sal gruesa. Voy a echar un puñado así para el primer ejemplo. Y así se esparce por todo el agua. Y en el segundo ejemplo vamos a ocupar esta. Como lograron ver, en esta la sal, al tener mayor superficie de contacto con el agua, se pudo disolver completamente. En cambio, esta se fue al fondo del agua ya que no tuvo suficiente superficie de contacto. Este es el segundo ejemplo del experimento 2 de factores que favorecen la solubilidad. Veremos el grado de agitación. En esto voy a ocupar como soluto el azúcar
y como solvente al agua, y vamos a ocupar 2 vasos de agua para dar el ejemplo. Vamos a abrir. Voy a ocupar una cucharada de azúcar. En este lo voy a dejar así nomás. Y en el segundo igual. Pero en este lo voy a revolver. Este, al tener mayor contacto, los reactantes se disuelven con mayor facilidad, a diferencia de este, que al no tener ningún contacto entre sí, se queda hasta el fondo. Y en este se disuelve. En el tercer ejemplo de factores que afectan la solubilidad, veremos la temperatura. En esta tenemos un vaso con agua caliente y un vaso con agua de temperatura normal. Vamos a usar estos como los solventes y vamos a ocupar leche como el soluto. Vamos a ocupar... Vamos a poner una en cada uno de los vasos. Y agitamos. Como se logra ver, en este se pudo mezclar los dos componentes completamente, no se ve nada. En cambio en este se puede ver que aún hay leche en la superficie. En el cuarto ejemplo que vamos a ver en el factores que afectan la solubilidad, veremos la presión y yo utilizaré la bebida, que en este caso el solvente es el líquido, o sea, la bebida en sí, y el soluto es el CO2, que sería un gas que tiene la bebida. En esta hay una presión constante, uniendo así los reactantes, incluso cuando agitamos más la botella, al tener una agitación, la presión aumenta, haciendo que el gas quiera salir. ¿Ves? Ahí está el gas. Y si intentamos abrirlo, va a salir disparado el gas. Aquí serví un poco de bebida. Y aquí, por ejemplo, vemos que al no tener nada que lo presione, no hay ninguna presión, el gas se escapa fácilmente y no dejando ningún gas dentro del líquido. En el último ejemplo que hablaré de los factores que afectan la solubilidad, hablaré de la neutralidad de las sustancias. En este caso usaré el disolvente del agua y del soluto aceite y azúcar. En esta el azúcar, vamos a echarle una cucharada. Esta, al ser polar igual que el agua, se puede mezclar fácilmente, agitándolo un poco. En cambio el aceite, al ser apolar y el agua apolar, no se puede mezclar. No se mezclan. Esto genera la neutralidad de sus sustancias. Esos fueron todos mis experimentos sobre la solubilidad. Espero les haya gustado.